Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esto es Sumando Voces, Elecciones 2021. Hoy tenemos un programa, que decidimos repetir porque tuvimos algunos problemas de conexión la vez pasada, pero ahora vamos a volver a retomar el tema del caso de David Mondragón Zamora, un líder vecinal que fue detenido hace 11 años, acusado por un grupo de trabajadoras sexuales de la zona de la colonia Buenavista. Y bueno, pues tenemos algunos invitados que conocen del tema y nos van a hablar de él. Pero tenemos, para empezar, al mismo protagonista de esta lamentable historia, a David Mondragón. Él está interno en el Reclusorio Oriente y lo tenemos en la línea para que nos platique su experiencia, cómo han sido estos 11 años en que él ha estado privado de su libertad allí en el Reclusorio Oriente. David, ¿nos escuchas? David, ¿nos pudieras platicar cómo han sido para ti todos estos años en los que has estado luchando por demostrar tu inocencia? Sí, bueno, ha sido una encarcelación de consigna. No han existido para el juez los argumentos jurídicos suficientes como para demostrar mi inocencia. He metido durante 10 años pruebas y bueno, como es de consigna, no ha podido él constatar nada, ni ha explicado, ni ha analizado las pruebas a mi favor. Solamente es a consigna contra de mí. Ha sido una violación constante, una violación en cascada a mis derechos humanos, al debido proceso, a la debida defensa, violación de derechos constitucionales, de una forma cínica. Cuando llegué aquí, de una manera descarada y cínica, se me dijo el secretario del juzgado que me iban a tener aquí indefinidamente por órdenes de arriba. Bueno, ha sido un infierno, he perdido todo, mi departamento, todas mis propiedades, mi pareja, mi familia, todo lo perdí, porque por el afán, por esa inquietud de hacer justicia o de querer que la autoridad intervenga de manera pronta, porque es su obligación para atender y de la protección infantil. Sí, David, también en tu caso creo que es importante resaltar que tú fuiste un líder vecinal que estuviste tratando de combatir siempre lo que es la trata de personas, que tú observabas así como otros vecinos de la zona y que incluso te llevó a poner algunas quejas ante diversas autoridades y sobre todo en la Comisión de Derechos Humanos. Si nos platicas un poco de esto, de lo que tú eras observador. No, nosotros los vecinos observábamos en la calle el ejercicio de la prostitución infantil, niños de 9 años, 10 años, 11 años, vestidos de mujer, niñas, y bueno, hicimos del conocimiento de las autoridades lo que pasaba para su intervención y nunca hicieron caso, jamás lo hicieron, hasta la fecha no lo han hecho de manera mediática nada más para justificarse. Acudimos a todas las autoridades de la ciudad, a autoridades federales, pusimos 19 denuncias contra servidores públicos de diferentes niveles en la Procuraduría, pusimos decenas de quejas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ante la falta de atención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, acudimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ante la tardanza de esta, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y bueno, fue así que hubo una presión para que la Comisión de Derechos Humanos emitiera, ¿no?, pausadamente 3 recomendaciones por la violación a los derechos humanos de los vecinos, de los niños y de las personas que ejercen la prostitución. Es lo que veíamos, y ese es un andar de 10 años de lucha y otros 10 años en la cárcel por hacer del conocimiento de la autoridad lo que estaba pasando en este tema. Obviamente, en las investigaciones que hicimos descubrimos que había complicidad de las autoridades contratantes. En el año de 2009 fuimos recibidos por el procurador, quien le hicimos partícipe de lo que estaba pasando, y luego, en octubre de ese año, hubo un operativo en mi colonia, Buenavista, donde se detuvo a 14 personas y rescataron a 7 menores de edad, que constataba, pues daba fe de lo que nosotros habíamos denunciado por años enteros. En esta detención yo fui llamado como testigo.
Y esos tratantes que fueron detenidos fueron los que estaban conocidos con las autoridades y otras bandas más, las que me metieron aquí a la cárcel. Muy bien. Sí, muchas gracias, David. Vamos a escuchar también a otra vecina, Edith González, que la tenemos invitada. Muchas gracias, Edith. Hola, buenas tardes. Queremos saber, gracias, tú como parte de como vecina de esta zona, ¿qué es lo que tú conocías? ¿Qué es lo que tú veías, lo que a ti te constaba? ¿Y cuál es la opinión de lo que está viviendo David Mondragón? Pues nosotros tenemos el testimonio como comités vecinales que formamos y pedíamos el apoyo del compañero David Mondragón, que era el portavoz de todos nosotros, y dadas las circunstancias de la indiferencia de las autoridades que no nos hacían caso, y bueno, era un viacrucis. Las familias veíamos con bastante alarma que se ejercía la prostitución infantil y la trata de personas, que es en lo que se ha dedicado la lucha para frenar este problema tan alarmante. Nuestra comunidad, el entorno en las colonias que tenemos aquí alrededor, más o menos eran 4. Era bien evidente que las familias nos enfrentábamos a situaciones de drogadicción, de robo, debido a ese ambiente pues dañino. Entonces pedimos apoyo al compañero, el cual nos representaba, y acudíamos a las diversas autoridades para que él expusiera nuestro caso y las recomendaciones de derechos humanos. Fuimos testigos de su labor, el cual pues no era nada malo, al contrario, él trataba de ayudar a la comunidad. Cuando es detenido, su juicio se lleva a cabo de una manera bien absurda, porque se presentan domicilios y testigos falsos. No, a nosotros, yo doy testimonio que se hacía todo transparente y que esas personas, pues no, nada que ver, ellas, no sé quién las mandó. Sin embargo, la consigna era que quitaran de en medio al vecino incómodo para, pues, en ese tiempo las autoridades, pues, deshacerse de ese problema. Sin embargo, la detención de él lleva muchos incidentes. Al dictarle, pues, prisión, hay incongruencias, hay muchas declaraciones contradictorias, y eso es alarmante porque él era una persona honesta, una persona comprometida con la sociedad, a mejorar el entorno, y vemos que de nada sirvieron nuestro testimonio. No se nos hizo caso porque nos llamaron para testificar las labores, y además nosotros también fuimos partícipes de varias colonias. O sea, si algo nos consta, era su labor, no era lucrativa ni nada, era meramente el interés de mejorar y de apoyar a las familias. Es absurdo que le hayan dado una sentencia injusta. Nosotros sabemos que él no es culpable de nada. Al contrario, que se comprometió con todos nosotros para poder apoyarnos, y en los casos que sucedían de robo, de secuestro a niños, de asesinatos. Incluso yo vivo en un área donde se ha presentado varios asesinatos y las personas, ni siquiera las autoridades, no ponen remedio. O sea, es un área muy, muy conflictiva. Entonces, realmente quiero dejar en claro que a nosotros nos consta que el compañero es inocente. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos aquí al licenciado José Luis Grijalva, él es el abogado de David Mondragón, para que nos platique brevemente. Sabemos que es una historia muy larga, muchos expedientes, muchos tomos, ¿verdad?, del expediente, pero para que nos platique cuáles son las principales pues injusticias, las violaciones al debido proceso que hay en el expediente. Por favor. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues sí, Claudia, mira, es un caso exageradamente largo, exageradamente complejo. Me daría para varios programas poderlo exponer brevemente, pero bueno, te voy a dar nada más algunos puntos que se me hacen relevantes. Para empezar,
El sistema de justicia penal que imperaba en aquel tiempo es el famoso sistema inquisitivo, los juicios escritos. Hoy en día ya está el juicio penal acusatorio, los juicios orales. ¿Por qué hubo la necesidad? ¿Por qué fue tan necesario implementar un nuevo sistema de justicia? Porque el sistema anterior era totalmente cerrado, eran unos criterios muy, muy cerrados. Tenemos por ahí la muestra del documental Presunto Culpable, que exponía todos estos vicios, todos estos malos manejos, todas estas pues malas costumbres judiciales. El juez tenía que dictaminar sobre lo que decía el Ministerio Público desde la averiguación previa y no podía tener un aspecto más amplio, no veía más allá. Y aparte, todo lo que venía de la agencia del Ministerio Público ya traía un 60-70% de culpabilidad. El procesado que llegaba al juzgado ya llevaba un 70-80% de probabilidades de salir condenado, independientemente de lo que tú como abogado pudieras litigar en el juicio. Pero bueno, eso pasó, ese sistema fue el que le tocó al señor Mondragón. Hay unos puntos, no me puedo ahondar mucho porque no quiero comprometer todavía la defensa, pero te voy a comentar un punto. Por ejemplo, en cuanto a la detención del señor Mondragón sucede en situaciones exageradamente irregulares. El señor Mondragón, cuando da su declaración, relata cómo fueron en verdad los hechos, y la defensa de aquel tiempo se esmera en tratar de acreditarlo. ¿Para qué? Pues para echar abajo esa detención. Pero como es sistema inquisitivo y hay una cierta tendencia en no creerle al procesado, bueno, pues todos estos elementos son echados hacia abajo. Como procesados, incluso como gobernados, el Estado tiene la obligación de proporcionarnos seguridad, ¿no? Hay cámaras de C4 que se están pagando con el erario. Bueno, se solicitaron esos videos, no estaban, se borraron, ok. El señor Mondragón tenía por su parte un video, ese video también desapareció. En el sistema procesal acusatorio hay un concepto muy, muy marcado que es la cadena de custodia de las evidencias recabadas. En el sistema inquisitivo no. Entonces, pues esos elementos que se tenían para desvirtuar la detención se echaron para abajo. Durante el juicio se solicitó en varias ocasiones una reconstrucción de hechos respecto de esa detención con base en los testimonios tan contradictorios dichos por los policías remitentes, por la ofendida, por la testigo, y se negó. ¿Por qué es relevante este punto? Bueno, porque sobre esa detención se fueron sumando otros delitos. Parecía que no fue suficiente con ese delito denunciado en aquel tiempo, y se le sumaron otros, y entonces se integró una carpeta con delitos que ni siquiera tenían relación entre sí. La única relación fue la denuncia en contra del señor Mondragón, diciendo él fue culpable, pero en otro momento, por otros hechos, en otras circunstancias. Sin embargo, el MP los aglutinó todos y así los mandó al juzgado. Con eso consiguieron que el señor Mondragón no tuviera un derecho a una libertad provisional durante su juicio. Posteriormente llega otro paquete de denuncias, cerca de 15 denuncias totalmente irregulares de otras exoservidoras, y se aglutinan todas en un mismo expediente. ¿Qué pasó con ello? Es decir, el juzgado puede percibir claramente que si hace juicios individuales por cada denuncia, en cuestión de 3-4 meses cada juicio ya tendría una sentencia. Pero al estar todas aglutinadas y al tener que citar a grupos de 10, de 15 declarantes en cada audiencia, se tiene que diferir porque no van a comparecer todas. Y pasaron los años difiriéndose, y vimos pues cuánto tiempo tardó el señor Mondragón en obtener una sentencia, y una sentencia condenatoria de acuerdo al inquisitivo. Ahora bien, ya avanzado el juicio varios años, el señor Mondragón había interpuesto un amparo en contra del auto de formal prisión, y también fue el problema para poder notificar a todas las procesadas, a todas las denunciantes, porque son sexoservidoras que tienen domicilio temporal en algún hotel de paso y que después cambian y se vuelven ilocalizables. Entonces ese es el señor que el señor Mondragón interpuso
pues tardó también varios años en resolverse. Cuando se resuelve por parte del juzgado federal, le dicen al juzgado de primera instancia, tu clasificación del delito estuvo mal hecha, y entonces hay que retrotraer todo el proceso al inicio para seguir el juicio por el delito que efectivamente tendría que haber sido acusado. Y entonces todas estas denunciantes, que de por sí ya eran ilocalizables, se volvieron doble o triplemente ilocalizables. Se fueron dejando al señor Mondragón sin elementos de defensa. Actualmente todavía está pendiente por desahogarse unos recursos extraordinarios que tenemos, pero estamos todavía bajo el yugo de ese sistema inquisitivo, estamos todavía con ese problema de las denunciantes cuyo testimonio no se puede reexaminar. Tenemos esas limitantes de que se están negando o se negaron varias pruebas que podían desacreditar esa detención. ¿Por qué? Porque si desacreditábamos esa detención, al ser nula esa detención sobre la cual recaen todas las demás imputaciones, pues todas aquellas tendrían que retrotraerse hasta antes de la detención para seguirse integrando de manera no mesas de trámite. Pero Muy bueno, bien. es con lo que estamos ahorita lidiando, Claudia. Muy bien, muchas gracias, abogado. Y tenemos también en la línea al doctor José Luis Camba, que pues él se salvó de ser víctima de una situación similar y vamos a pedirle que él nos platique qué fue lo que sucedió y lo que él conoce de pues del caso también de David, que era muy similar a lo que a él le quisieron cuadrar. ¿Nos escucha, doctor? Doctor Camba, aquí está. Si nos puede platicar, doctor, cuál fue su historia, lo que también quisieron hacer con usted, algo similar a lo de David Mondragón. Sí. Ahí está. Disculpa. Sí. En principios del año 2000, aproximadamente en 2004, yo comencé a combatir la prostitución en Sullivan y David lo hacía en Buenavista. De hecho, publicamos un libro donde yo lo escribí y David tomó la fotografía para dar testimonio de todas estas cuestiones, porque encontramos un montón de oposición por parte de todas las autoridades en aquel momento del PRD, que todas protegían a esta prostitución, no, ni siquiera por ganar dinero, sino por una posición de izquierda malentendida. Entonces, obviamente tenían bastante poder y sabían poner 4. Me pusieron un 4 el día que las llevé al juez cívico y saliendo de ahí dijeron que yo las extorsionaba, me llevaron al Ministerio Público presentado, poco como a David le pasó, y si no hubiera ido yo con un diputado local que le habló al procurador de la Ciudad de México, estaría probablemente igual que en la misma condición que David está. El caso de David es muy sencillo. A ver, hay 2 razones por las que David no debe estar en la cárcel. Una es lógica. Yo, para poder extorsionar a alguien, que es básicamente a lo que cambiaron todas las acusaciones, es porque tengo un poder sobre esa persona. ¿De qué tipo es el poder? Pues económico, psicológico, de la fuerza física. Cualquier forma de poder es la que nos permite extorsionar a otra persona para que haga algo. Durante años, tanto David como yo no tuvimos ningún poder, y no lo tenemos todavía, al grado que solicitamos el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y esa comisión falló a nuestro favor diciendo que las autoridades respaldaban a las prostitutas. Pero el resultado es que, evidentemente, si yo no tengo poder y pido ayuda de una comisión de derechos humanos porque no lo tengo, ¿cómo puedo extorsionar a otra persona? No puedo si no tengo ningún poder sobre ella. Ese es el caso de David. A David se le acusa de una extorsión que no pudo cometer porque no tenía poder sobre nadie para poderla cometer. Es así de sencillo. Y se le acusa de que si no hacían tal o cual cosa, no podían seguir prostituyéndose, es falso. Ni David ni yo tuvimos, ningún senador tiene ninguna capacidad de hacer eso. Ella se prostituye como tal. La segunda razón es psicológica. Cualquier persona que se prostituya tiene en su mente la capacidad para continuar haciéndolo sin que le importe nada más que su resultado. Es decir, lo hace por ganar un dinero de castigo. Por lo tanto, pensar que estas señoras o señores que se prostituyen no son capaces o tienen una moral cortante para entonces decir no voy a acusar a alguien, es falso.
Lo que hicieron ellos, que son los mismos que acusó David, es reunirse, ponerle acusaciones falsas a David para quitárselo de encima. ¿Por qué? Porque el que está dispuesto a prostituirse está dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir ganando dinero. Mentir, que le va a costar algún trabajo, ya se prostituye. ¿Qué es más grave? ¿Mentir o prostituirse? Mentirle es fácil. Hay que entender que la prostitución es una forma de actuación. Es una especie de actriz que tiene un solo público, un solo cliente. Es un mentiroso en potencia y es un mentiroso natural y es un mentiroso profesional. ¿Qué se hizo con David? Se reunieron 18 o 20 mentirosos y lo acusaron de algo que no existía para quitárselo de encima. Esto es, en resumen, el caso de David. Lo demás es el caso de todos los reos que hay en México. Malos procesos, pruebas que hay que rellenar sin que sea necesario, injusticias por todos lados, jueces perezosos. Eso es lo demás. Eso es lo demás. Pero el caso particular de él se debe a eso. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya platicado esta experiencia y su exposición. Le agradecemos y pues también les agradecemos a los que se conectaron para escuchar de este caso, como muchos que hay en México. Y pues les damos también las gracias a nuestros invitados y esperemos que este caso avance, porque después de 10 años fue cuando David pudo tener su sentencia. Y bueno, pues todavía no se concluye el proceso. Les agradezco mucho. Yo soy Claudia Bolaños y esto fue Sumando Voces. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.